Hare Krishna, mi nombre es Karunya Nitai Das. Les doy la más cordial bienvenida a este estudio de la ciencia trascendental del Bhagavad Gita tal como es, traducida y comentado por nuestro amado fundador Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Bien, antes de comenzar con la lectura del Bhagavad Gita, me gustaría agradecer, como siempre, a Chitrak Prabhu y al equipo de ISKCON Buenos Aires por la cordial invitación a participar en estas charlas del Bhagavad Gita. Bien, entonces, antes de dar inicio a la lectura del verso que nos toca hoy, que es el texto 6, capítulo 6, titulado Dhyana Yoga, verso número 1, hagamos una breve contextualización para tener una idea clara de cómo va este verso, de por qué las palabras de este verso en el Bhagavad Gita, para que tengamos una idea más clara. Bien, como ustedes saben, a breves rasgos, el Bhagavad Gita se divide en 3 porciones. La primera de ellas va desde el capítulo 1 al 6, en donde encontramos básicamente la explicación de los diferentes procesos de yoga. Esta sección en líneas generales se la conoce como Karma Yoga, porque aquí se habla mucho respecto a la acción. Y esta porción, como ustedes saben, contiene 2 capítulos titulados Karma. El uno es el capítulo 3, Karma, y el capítulo 5, Karma, acción con conciencia de Krishna. Luego tenemos la sección intermedia que van del capítulo 7 al 12, generalmente conocido como la porción la porción Bhakti Yoga, y finalmente la sección que va del 13 al 18, conocido como Jnana Yoga. Entonces vamos a darle inicio nosotros a este nuevo capítulo titulado, capítulo 6, titulado Dhyana Yoga, pero que también, a su vez, este capítulo da fin o cierra esta primera sección de la que estábamos hablando. Entonces, en capítulos anteriores se ha hablado mucho respecto de la acción. Como mencioné, en el capítulo 3 se habló de la acción, es decir, cumplir con el deber, qué es lo que nos corresponde a cada uno. Esto es una función necesaria, buena para la sociedad. Y de esa manera creamos armonía en el cosmos por cumplir con nuestros deberes. Luego en el capítulo 4, este karma se le imbuye una fuerte dosis de conocimiento. El capítulo 4 se titula Conocimiento Trascendental. Y luego ese karma, esa acción, bañada, ¿no?, con conocimiento trascendental o aderezada con esta ciencia espiritual, se convierte en una acción con conciencia de Krishna o una acción desapegada. Es decir, que la persona que actúa se encuentra en varios niveles también. Ahora, este verso y este capítulo también nos da pie para que nosotros podamos un poco hablar o explayarnos respecto a diferentes niveles de trascendentalistas. Estamos viendo cómo incluso dentro de la sección de Karma Yoga existen varios niveles. Tenemos, por ejemplo, el Karma Kandi, que es aquel que no tiene una meta trascendental y sin embargo reconoce que existen entes superiores de los cuales dependen, y al mismo tiempo reconoce la autoridad védica. Ese es el mérito, ¿no? Y luego tenemos también el Sakama Karma Yogi, que es aquel que, si bien es cierto, ya tiene una meta trascendental, es decir, actúa para complacer a una entidad superior, a Dios, al Supremo, aún así está esperando algún tipo de beneficio, ¿no? Por eso se le llama Sakama Karma, es decir, que tiene deseos de obtener algo de su acción, de su trabajo. Pero luego, cuando esta acción se nutre con conocimiento trascendental, entonces se vuelve una acción desapegada, porque ese practicante ya no está esperando el resultado, no quiere participar ya de los frutos, y de hecho la primera línea
de este verso que vamos a leer tiene que ver con eso, es decir, ya no depende de ese resultado. Él no está a la expectativa de qué va a obtener con su trabajo, sino que simplemente lo hace como una acción de deber, lo hace como un acto para complacer al Supremo. Entonces, podemos notar que anteriormente ya se ha discutido varios tipos de yoga. Por ejemplo, se ha hablado del Karma Yoga, se ha hablado de Buddhi Yoga. Buddhi Yoga es la aplicación de la inteligencia en el adelanto espiritual de la conciencia, de acuerdo a cómo lo define Srila Prabhupada. Entonces, ese Buddhi es la acción. Buddhi no significa simplemente quedarse inerte. Buddhi no significa que simplemente vamos a ocuparnos en actividades intelectuales. Buddhi Yoga significa una acción, pero una acción con conocimiento de para quién yo voy a realizar esa acción. Es por eso que yo utilizo mi inteligencia, empleo mi inteligencia, mis capacidades intelectuales para discernir, para investigar, para averiguar cuál es el beneficiario de esa acción. Y este Buddhi Yoga luego también se transforma o están casi a la par con lo que es el Niskama Karma Yogi, porque asimismo no está interesado en los frutos y reconoce que existe otro beneficiario de su acción. Recordemos que así termina el capítulo 5. Bhaktaran Yagetapasan, Sarvaloka Maheshwaran, aquel que sabe que Krishna es el disfrutador de todos los actos de los hombres, aquel que conoce que Krishna es el propietario de todo, aquel que sabe que Krishna es el amigo de todas las entidades vivientes, entonces encuentra la suprema paz. Entonces vemos que ese trascendentalista va ascendiendo por diferentes niveles. Ya habíamos mencionado que esta es la sección en donde se discuten los diferentes tipos de yoga, diferentes niveles, y en sentido general, en sentido didáctico, en sentido teórico, podemos decir que existe una escalera de yoga. Digo un poco en sentido didáctico, en sentido formal, en sentido teórico, porque muchas veces no discurre esta escalera exactamente como generalmente se la presenta. Es decir, primero Karma Kanda, Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga y Bhakti Yoga. Pero es muy bueno, y Srila Prabhupada también lo presenta de esa manera en estos versos, en estos capítulos, y también en clases que da respecto al capítulo 6. Srila Prabhupada habla acerca de esta escalera, porque los trascendentalistas se encuentran situados en diferentes peldaños de una misma escalera. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque Srila Prabhupada define como yoga una escalera. Srila Prabhupada habla del yoga como un ascensor en el cual se van a subir, o en el cual se van a ir ubicando los diferentes trascendentalistas, diferentes practicantes de acuerdo a su nivel de avance espiritual. Es decir, que no es que hay un proceso aquí, otro proceso acá y otro más allá. No, en realidad estamos hablando de un mismo proceso, yoga, vínculo. Pero este yoga, este proceso de vincularnos con el Supremo, tiene diferentes peldaños, diferentes niveles. No podemos hablar en realidad no podemos hablar en un sentido más profundo de varias clases de yoga. En realidad el yoga es uno solo, es un solo camino. Una sola senda que nos conduce al Supremo, pero de acuerdo a nuestra posición psicofísica, de acuerdo a nuestros intereses, nuestra guna y karma, vamos a practicar un tipo de yoga que se nos haga más adecuado para nuestra situación personal. Pero el yoga en sí es uno solo. De la misma manera como no podríamos hablar de dos sistemas educativos en una nación. En realidad existe un solo sistema educativo, pero existen diferentes instituciones, diferentes escuelas de acuerdo al nivel de avance de los estudiantes. Así encontramos que existen la escuela básica, existe la
la secundaria o el colegio, la universidad, estudios ya de posgrado, doctorado, etc. Entonces hay varios niveles, varios estudiantes se encuentran en diferentes niveles de avance, pero en realidad están ubicados en un solo tronco central, en un solo yoga, en un solo sistema educativo. Entonces, generalmente para aquel que quiere empezar el yoga, siempre se le recomienda la acción. Y es interesante porque esta acción no debe cesar a menos que uno ya haya avanzado o tenga por lo menos algún tipo de conocimiento fuertemente ya realizado o tenga ya un control de los sentidos. Entonces el trabajo puede cesar. Incluso este Bhagavad Gita, en este capítulo, también Krishna recomienda eso. Él dice, para aquel, más adelante él habla de esto, ¿no? Para aquel que es neófito en el yoga, se recomienda el trabajo, pero para aquel que es avanzado, entonces se recomienda el cese del trabajo. Y este trabajo siempre debe permanecer. Es decir, en cualquier tipo de yoga que uno emprenda, debe uno ocuparse en acción, siempre. No es que por el hecho de que uno emprende la vía, por ejemplo, del Jnana Yoga, del Dhyana Yoga, que es este capítulo habla de eso. Dhyana significa meditación, es decir, este es el tipo de yoga meditativo. Y Dhyana en sí, ya vamos a ver un poquito más adelante que Dhyana es uno de los 8 partes de este Astanga. Astanga significa 8 partes, hasta 8 anga partes. Entonces este Dhyana Yoga es un yoga de 8 partes, pero en sí Dhyana es una fase de este proceso óctuple del yoga, es decir, la fase preliminar de Samadhi. Dhyana significa básicamente pensar, concentrar la mente en algo de una manera muy fija, muy constante. Entonces, cualquier proceso, ya sea Karma Yoga, con mucha más razón, Jnana Yoga, Dhyana Yoga y Bhakti Yoga, siempre es necesario la acción. Es por eso que nosotros encontramos y vamos a leer en este verso que Krishna también habla de la acción, incluso para empezar el proceso de la meditación. ¿Cómo terminó el capítulo anterior? El capítulo anterior, que se llamaba Karma, acción con conciencia de Krishna, terminaba Krishna recomendándole a Arjuna justamente en el texto 27 y 28 el proceso de Astanga Yoga. Ese es como el preludio, ¿no? Krishna está haciendo una introducción. El Señor Krishna es muy didáctico, Él es un profesor muy experto. Es como nuestros profesores en las aulas. Cuando estamos terminando ya un año, ellos generalmente nos dan un vislumbre, ¿no? Nos dicen esto es, o nos ponen un ejercicio en la pizarra, algo así. Nos hacen un vislumbre de lo que viene en el siguiente curso. Entonces el Señor Krishna también le hace un vislumbre a Arjuna de lo que va a venir en el capítulo 6 y le habla en el texto 27 y 28 respecto a lo que es este Astanga Yoga. Entonces encontramos que cómo Krishna va llevando de la mano. Krishna va llevando de la mano al practicante, ¿no? Lo va haciendo pasar por los diferentes peldaños. Y algo muy interesante también es que el Señor Krishna es como un buen vendedor, en un sentido, ¿no? Es decir, Él nunca habla mal de su producto. Un vendedor puede tener productos buenos para ofrecer y productos, digamos, los malos. Pero el vendedor nunca le va a decir al cliente, mira, este producto es malo y este producto es bueno. Lo que hace el vendedor es decirle, mira, este producto es muy bueno, pero este producto acá es mucho mejor. Entonces eso es lo que hace Krishna cuando presenta los senderos de yoga. Él presenta el Karma Yoga como algo muy bueno. Incluso desde el Karma Kanda, él presenta el Karma Kanda como algo muy noble, muy loable, muy digno de la especie humana. Cuando empieza el capítulo 3, empieza diciendo, colaboren, hagan yagya, hagan rituales, ofrendas, colaboren con los semidioses y todo va a ir en armonía, todo va a ir en paz y van a alcanzar la felicidad en este mundo. Entonces Krishna está ofreciendo su producto. Muy bien, ofrece Karma Kanda, eso está muy bien. Bueno, si el cliente tiene solamente para pagar eso, lo que le está ofreciendo, entonces se queda allí.
Pero si el vendedor ve que su cliente tiene algo más de recursos y que puede pagar algo más, entonces el vendedor le ofrece algo mejor, le dice, pero mira, tengo esto de acá. Es como los vendedores de automóviles, ¿no? Nunca van a decir este coche es malo, este coche es bueno, pero mira, este de acá, este modelo de acá tiene estas prestaciones, tiene estos detalles, tiene más garantía, tiene otras cosas que lo hacen mucho más interesante, mucho más atractivo, más seguro, más confortable, etc. Y luego sigue presentando otro modelo, otro auto, obviamente va subiendo el precio. Entonces eso es lo que hace el Señor cuando presenta los sistemas de yoga a Arjuna. Le habla muy bien de Karma Yoga, le habla bien de Jnana Yoga, ahora le va a hablar muy bien de Astanga Yoga, pero siempre ofrece estos tipos de yoga como algo mejor, ¿no? Y va de esa manera viendo que su cliente, Arjuna, por así decirlo, puede, está avanzando, puede. Si Arjuna puede pagar el precio de esto, del otro, y va avanzando. Entonces, vemos que al final del capítulo 5, este cliente, ya que estamos hablando en términos así un poco no comerciales, el cliente de esta sección del Gita, del Karma Yoga, tiene la capacidad de evolucionar y ya va avanzando no solamente en la acción, el conocimiento, sino que ahora Krishna lo va a introducir en el ámbito de la meditación. Y por eso es que le dio ese preludio al final del capítulo 5 y ahora le va a hablar acerca de exactamente meditación. Y esta acción, como venía diciendo hace un momento, debe ponerse en práctica en todos los procesos. Y es muy interesante que si nosotros revisamos, no solamente el Jnana Yoga, que vamos a ver que Krishna lo recomienda también aquí, sino que revisamos, por ejemplo, otros procesos como el budismo. También Siddhartha Gautama Sakyamuni, el Buda, recomendó también la acción como inicio de algo superior. Es decir que no solamente en el Astanga Yoga, sino también a nivel del budismo, del nihilismo, también se recomienda la acción para la persona que recién se vincula en una senda trascendental. El señor Buda presentó sus 4 máximas, 4 verdades, ¿no? Ustedes tal vez las conocen, repasémoslas brevemente. La primera de ellas es que todo es sufrimiento en este mundo. Todo es una causa de sufrimiento. El nacer, el enfermarse, el envejecer, el morir, todo es en realidad una causa de sufrimiento. ¿Y qué causa este sufrimiento? El deseo. El deseo es el origen de todo ese sufrimiento. Obviamente, la tercera máxima, es que extirpando ese deseo se termina el sufrimiento. ¿Y cómo llegamos a ese punto de extirpar el deseo? El señor Buda no recomienda directamente irse al bosque, sentarse en solitario a meditar. No, el señor Buda recomienda un camino óctuple, es decir, un camino que empieza con cosas muy prácticas y, si cabe el término, muy burdas, como por ejemplo el correcto hablar, la correcta acción, el correcto entendimiento, diferentes cosas hasta llegar a la correcta meditación. Entonces vemos que el señor Buda no le recomendó a nadie, a ningún practicante neófito, a directamente cesar la acción y ocuparse en meditación. En el Astanga Yoga ocurre lo mismo. En el Astanga Yoga nosotros vamos a encontrar que este yoga, el Dhyana Yoga o Astanga Yoga más exactamente, está conformado por 8 partes. Y estas 8 partes a su vez se dividen o son partes de 2 grandes porciones que se conocen como la sección Yogarurukshu y la sección Yogaruda. La sección Yogarurukshu, de hecho, esta primera parte del capítulo 6, desde el texto 1 al 9, se conoce como eso, ¿no? Como la sección Yogaruda y Yogarurukshu. Entonces, en la porción Yogarurukshu,
se encuentran incluidos los 4 primeros procesos del Dhyana Yoga, que están conformados por Yama, Niyama, Asana y Pranayama. Nosotros vamos a ver que estas 4 secciones están relacionadas más con la parte burda, con el cuerpo, ya sea a nivel personal. Prabhu Hari Murari hizo una excelente explicación muy detallada en el texto 27-28 del capítulo 5, cuando Krishna habla de esto, ¿no? Como les mencionaba, un preludio, una introducción. Entonces Prabhu Hari Murari hizo muy bien un detalle, muy bueno, explicando todas estas porciones. Y estas a su vez, Yama, Niyama, Asana y Pranayama, a su vez se dividen en otras secciones, ¿no? Cada una de ellas tiene 8, 5, etc. También Prabhu Hari Murari está explicando cada una de estas, ¿no? Y tiene que ver mucho con cuestiones burdas, físicas, ¿no? El aseo, el correcto trato con los demás. O sea, empieza desde allí. El yoga empieza desde allí. Y nosotros también es interesante que nosotros debemos entender eso. El yoga no empieza exactamente cuando uno se sienta. Y eso es un gran error de muchas escuelas tradicionales de yoga. Algo que, bueno, también estaba mencionando Prabhu Hari Murari, ¿no? Como el yoga comercial, decía. Como mucha gente quiere practicar yoga y, como se dice por acá, ¿no? En mi país, de una, ¿no? Así dicen acá, ¿no? Decimos los ecuatorianos, de una, o así, de primera, quieren tratar de cesar la acción. Entonces van al salón y se sientan y cierran los ojos y tratan de dejar la mente en blanco, pero eso es un gran error. Eso es casi prácticamente imposible, tratar de que la mente que viene o ese practicante que viene en el autobús o va en su vehículo o viene del estrés del trabajo, cese todos los pensamientos, ponga todo en blanco así en un instante. Es imposible, prácticamente imposible. Por lo tanto, incluso el Ashtanga Yoga empieza con cosas físicas, llama ni llama, qué hacer, qué no hacer. Luego están las asanas, algo que también mucha gente piensa que simplemente es cuestión de sentarse allí, cuando el sentarse es solamente preparar el cuerpo. Estas diferentes posturas tienen la finalidad de preparar el cuerpo para que pueda pasar largas horas de meditación sin fatigarse, sin cansarse, molestarse, etc. El cuerpo se sienta, etc. Luego también está pranayama, ¿no? El cuerpo sigue actuando ya de una manera un poco más sutil, interviniendo en el interior, los aires que entran, los aires que salen, el prana. Y luego ya pasamos a la siguiente sección. De hecho, Krishna hace un análisis así un poco fugaz, ¿no? Un poco simplificado respecto a todas estas partes, ¿no? de la Ashtanga Yoga. Y luego viene ya el asunto de pratyahara. Eso ya involucra algo más. Pratyahara involucra ya la acción de la mente. Es decir, la mente debe controlar los sentidos. Ya un poco más sutil. Y luego viene dharana, la contemplación. Luego viene ya dhyana, yoga, la meditación. Y finalmente viene samadhi, que es plena absorción. Entonces, ya sea que hablemos de, por ejemplo, de dhyana yoga, bhakti yoga, budismo, todos deben más o menos empiezan por lo mismo, por la acción, para culminar en la meditación. Y esa meditación es lo que también Krishna va a partir de aquí, va a ir ya dándole más énfasis. Nosotros podemos recordar también, adelantándonos un poco en el capítulo 8, cómo Krishna emplea la palabra smaran. Smaran significa justamente eso. Smaran es como el samadhi en el Ashtanga Yoga, es el recuerdo constante. Nosotros tenemos, ¿no? en los 9 procesos del yoga, tenemos en el tercer de los procesos descritos, después de Ravanan y Kirtanan, tenemos Vishnu Smaranam, es decir, recordar, Smaran, recordar constantemente al Señor. Y en el capítulo 8, Krishna hace ya mucho más énfasis en el proceso de la meditación, en el recuerdo. Lo tenemos en el 8.5, 8.6 y 8.7, esta palabra. Cuando él dice, ante kale chamar esman mukto kale varan. Ante kale. Si alguien al final de la vida nos recuerda,
ante Kale Chaman Esmaran Muktua Kale Baram. Vamos a verlo aquí para no equivocarnos y tener claro qué verso era exactamente. Si no me equivoco, es el 8.5. Sí, ante Kale Chamán Eva Esmaran Muktua Kale Baran. En el 8.5 ahí está la palabra Esmaran. Si alguien al final, ante Kale, al final de la vida, alguien me recuerda, ¿no? Me alcanza, dice. Y también el siguiente verso, Yanyamba Pies Maran, otra vez Esmaran. Yanyamba Pies Maran Baban, Tiayate ante Kale Baran. Cualquier estado de existencia que uno recuerde. Recordar, Esmaran es como recordar, concentrar la mente en eso. Si uno recuerda algo en el momento de la muerte, dice Krishna, ese estado alcanza. Y luego Krishna le dice algo muy interesante también. En el siguiente verso le dice, Tasmat sarvesu kaleshu mat anusmara yudhyacha. Tasmat sarvesu kaleshu. Sarvesu kaleshu. Sarvesu significa en todo. Kaleshu, en todo tiempo. Tasmat, por lo tanto, Tasmat sarvesu kalesu mat anusmara yudhyacha. Por lo tanto, en todo momento, recuérdame, piensa en mí y al mismo tiempo ocúpate yudhyacha en tu deber prescrito de pelear. Y aquí Krishna también está, todos estos versos están enfocándose en eso, en que el yogi, aquí Krishna en el Gita rompe esos paradigmas del famoso yogi que se va a la montaña, a la cueva y tiende su... Bueno, eso es parte de la Astanga Yoga, pero no es que solamente el yogi puede ser eso, el que tiende su piel, ¿no? Su piel de venado, etcétera, y se rodea de hierba kuya y todo eso. No, Krishna está hablando aquí de otro tipo de yogi, porque le dice a Arjuna, le está diciendo, vuélvete un yogi. Se lo dijo, vuélvete un yogi. Vuélvete un yogi. Tasmat yogi baba Arjuna, le dijo. Tasmat yogi, vuélvete un yogi, Arjuna. Entonces, ¿qué tipo de yogi? Tenía que ser un yogi guerrero, es decir, un yogi que se ocupe a su vez en la acción. Bien, entonces, vamos antes de continuar, vamos ya a hacer la lectura del verso. Quería dar esto como una introducción para que tengamos un poco claro, ¿no? Cómo viene esto de la escalera del yoga, cómo va avanzando, cómo hay estos vínculos, ¿no? Estos vínculos entre los diferentes yogas. Y cómo todos ellos tienen que tener en sí una porción del otro, ¿no? El karma yogi tiene que tener conocimiento, tiene que meditar, lo mismo en el Astanga Yoga y en el Bhakti Yoga ni se diga, el Bhakti Yoga también. El Bhakti Yogi no renuncia a la acción, simplemente se ocupa de esa acción para la satisfacción del Señor. Como Srila Prabhupada remarca, no ha de pensarse que porque uno emprende la vía del yoga uno debe cesar la acción. No, uno debe continuar la acción, solamente que esa acción debe estar regulada, debe estar dirigida hacia una causa superior. Bien, entonces vamos a darle la lectura en sí al verso y vamos a comentar brevemente lo que también Srila Prabhupada comenta de este sloka del Gita. Bien, Srimad Bhagavad Gita, capítulo 6, titulado Dhyana Yoga, texto número 1. Dice así: Sri Bhagavan Uvacha Anasrita Karma Phalam Karyan Karma Karotiya Sa Sanyasi Chayogicha Na Niragnir Na Chakriyaha. Palabra por palabra. Sri Bhagavan Uvacha, el Señor dijo: Anasrita, sin refugiarse, Karma Palam, del resultado del trabajo, Karyam, obligatorio, Karma, trabajo, Karoti, ejecuta, Ya, aquel que, Sa, él, Sannyasi, en la orden de renuncia, Cha, también, Yogi, místico, Cha, también, Na, no, Ni, sin, Agni, fuego, Na, Ni, Cha, también, Akriyaha, sin deber.
Traducción, significado que da su divina gracia se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. Ya. La suprema personalidad de Dios dijo: aquel que no está apegado a los frutos de su trabajo y que trabaja tal como está obligado a hacerlo, se encuentra en la orden de vida de renuncia y es el verdadero místico, y no aquel que no enciende ningún fuego ni ejecuta ningún deber. Significado. En este capítulo el Señor explica que el proceso del sistema óctuple de yoga es un medio para controlar la mente y los sentidos. Sin embargo, esto es algo que a la generalidad de la gente le resulta muy difícil de ejecutar, especialmente en la era de Kali. Aunque en este capítulo se recomienda el sistema óctuple de yoga, el Señor recalca que el proceso de karma yoga o el de actuar con conciencia de Krishna es mejor. Un poco como lo que veníamos hablando, ¿no? Krishna no es que dice, no hagas bhakti yoga, ese producto es malo, no te sirve, sino que Krishna recalca, ¿no? Como el vendedor, mira, esto es mejor, esto tiene estos detalles, estas prestaciones, tiene estos beneficios, etc. Bien, entonces, dice, en este modo, todos están en este mundo, todos actúan de manera de mantener a su familia y sus enseres, pero nadie trabaja sin algún interés personal, sin alguna gratificación personal, ya sea concentrada o extendida. La pauta de la perfección la marca el actuar con conciencia de Krishna y no el actuar con miras a disfrutar los frutos del trabajo. Actuar con conciencia de Krishna es el deber de toda entidad viviente, ya que, por constitución, todas ellas son partes integrales del Supremo. Esto es interesante también, porque vemos que a medida que el aspirante, el practicante en la senda del yoga va avanzando, no solamente que actúa desapegadamente, sino que actúa con conocimiento ya del ser. Eso es lo que también el Señor Krishna le explicó a Arjuna en el capítulo 5, en los últimos versos del capítulo 5. Krishna ya le está explicando a este karma yogi, por así decirlo, de Arjuna. Digamos que Arjuna está pasando por estos peldaños, ¿no? En ese momento está como un karma yogi, y Krishna le está dando una dosis de conocimiento trascendental respecto a la naturaleza del ser, del alma y de la superalma. Y por lo tanto, vemos que ese karma yogi ya es un karma yogi maduro, que llega a un punto en que tiene que pasar al siguiente nivel, y el siguiente nivel, luego de haber pasado por el conocimiento, es a la meditación. Bien, continuemos. La pauta de la perfección la marca el actuar con conciencia de Krishna y no el actuar con miras a disfrutar de los frutos del trabajo. Actuar con conciencia de Krishna es el deber de toda entidad viviente, ya que, por constitución, todas ellas son partes integrales del Supremo. Las partes del cuerpo trabajan para la satisfacción de todo el cuerpo. Las extremidades del cuerpo no actúan para su propia satisfacción, sino para la satisfacción del todo completo. De igual modo, la entidad viviente que actúa para satisfacer al todo supremo y no para la satisfacción personal es el sannyasi perfecto, el yogi perfecto. A veces los sannyasis piensan artificialmente que han quedado liberados de todos los deberes materiales y, en consecuencia, dejan de celebrar agnihotras, yagyas, sacrificios de fuego. Mas, en realidad, ellos tienen un interés personal, porque tienen por meta el volverse uno con el Brahman impersonal. Ese deseo es superior a cualquier deseo material, pero no deja de motivarlo un interés personal. Asimismo, el yogi místico que practica el sistema de yoga con los ojos entreabiertos y suspendiendo todas las actividades materiales, desea algún tipo de satisfacción para sí mismo. Sin embargo, una persona que actúa
con conciencia de Krishna trabaja para la satisfacción del todo, sin un interés personal. Una persona consciente de Krishna no desea su propia satisfacción. Su medida del éxito la constituye la satisfacción de Krishna y por ende ella es el sannyasi perfecto o el yogi perfecto. El Señor Chaitanya, el símbolo más elevado y perfecto de la renunciación, ora de la siguiente manera: Nadanang nayanang nasundaring, kavitan vajagat ishakamaye, mama yangmani yamanishware, bhavatat bhaktir, ahai tukito allí. Oh Señor Todopoderoso, no tengo ningún deseo de acumular riquezas, ni de disfrutar de bellas mujeres, ni quiero tener seguidor alguno. Lo único que quiero es tener en mi vida la misericordia sin causa de tu servicio devocional, nacimiento tras nacimiento. El Sisastaka, texto 4. Auma Gyana Timirandasya Gyanan Gyana Salakaya Chakchung Militan Gyana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mate Jaya Pataka Swami Itinamine Nama Acharya Padaya Nita Kripa Pradayane Gaura Kata Namadaya Nagara Grama Tarine Mukan Karoti Bachalam Pangun Langajate Girim Jal Kripatan Aham Bande Sri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Banchakalpatarubhya Kripa Sindhu Patitanam Papa Nebio Vaishnavebio Namo Namaha. Om Tat Sat. Bien, entonces repitamos el verso, decía el texto original. La suprema personalidad de Dios dijo: aquel que no está apegado a los frutos de su trabajo y que trabaja tal como está obligado a hacerlo, se encuentra en la orden de vida de renuncia y es el verdadero místico y no aquel que no enciende ningún fuego ni ejecuta ningún deber. En este verso podemos nosotros notar que de una u otra manera se está haciendo alusión o referencia justamente a los tres tipos de yogis que se viene mencionando hasta ahora: el karma yogi, el jnana yogi y el astanga yogi. Se está hablando de karma, el karma, es decir que aquel que ejecuta su deber debe hacerlo de una manera desapegada, como se dice acá, ¿no? Acá se dice karyan karma karoti ya, es decir, sin aspirar al resultado. Eso es el karma yogi. Se está hablando del sannyasi. El sannyasi es aquel que ha renunciado al mundo, aquel que no tiene intereses materiales, sino que más bien se ocupa en la especulación filosófica para alcanzar la trascendencia. Y también se está hablando del yogi, el tercer tipo de trascendentalista, es decir, aquel que se ocupa en la meditación. Entonces podemos ver que en un sentido Krishna está haciendo una amalgama de todos estos tipos de yogis, porque le dice que no es mejor aquel que simplemente se abstiene de la acción, se abstiene de encender un fuego. Para que entendamos esto un poquito, debemos tener claro que, de acuerdo al sistema védico tradicional, el sannyasi no tiene ya ningún compromiso con absolutamente nadie. Es decir, cuando una persona tiene compromisos en este mundo, generalmente son compromisos, ataduras y deseos, esa persona se ocupa en la ejecución de rituales, por ejemplo, encendiendo fuegos, haciendo agnihotras, ya sea para pedir buena fortuna, ya sea para evitar calamidades o ya sea para obtener algo a cambio. Incluso hay agnihotras para obtener un buen hijo, buena esposa, riquezas, etc. Entonces, generalmente los yagyas se relacionan con actividad fruitiva. Es por esto que los sannyasis, cuando entran en esa orden, ya no se ocupan de ningún tipo de yagya, ningún tipo de ritual, ningún tipo de acción fruitiva. Ellos tienen absolutamente prohibido encender fuegos, porque enciende un fuego aquel, como decía, que tiene un compromiso o un deseo. Aquel que aún está atrapado, aquel que aún tiene deudas con los semidioses, con los antepasados, etc. ¿no? Yo puedo realizar un sacrificio de fuego para
complacer a los semidioses, para satisfacer mis antepasados, etc. Entonces los sannyasis no tienen ya estos compromisos, no tienen ya deseos de obtener nada de los rituales. Ellos están liberados. Entonces, y también se dice acá que... Dice que aquel que se ocupa de la acción de una manera desapegada, sin estar pendiente ni deseando el resultado, es el mejor de los sannyasis, porque ya ha renunciado en sí a todo. Él actúa así, pero no actúa para su propio beneficio. Y debemos también entender esto. A veces de buenas a primeras es un poco complicado entender por qué no aspirar el fruto de la acción. Muchas veces todavía lo decimos nosotros, seguimos preguntándonos a veces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo disfrutar del resultado de mi trabajo? Entonces necesitamos una buena dosis de conocimiento trascendental para poder entender, llegar a este punto, de que ¿por qué solamente complacer a Krishna y no buscar mi propia satisfacción? ¿Por qué no? Es mi cuerpo. ¿Por qué no? Es mi acción, es mi trabajo, es mi esfuerzo. Yo estoy sudando para obtener estos dólares, así que yo puedo gastarlos como yo quiera. Es mi trabajo, es mi esfuerzo, es mi cuerpo. Pero en realidad basta con un pequeño análisis muy fugaz para poder de una u otra manera entender esto. Este cuerpo son verdades están allí, es con un poco de Shastra Chakshu podemos vivenciarlo. Este cuerpo es simplemente, hemos recibido este cuerpo como un préstamo de la naturaleza. En polvo eres y en polvo te convertirás. Eso también lo dice el Bhagavatam. Más adelante, en capítulo 9, una cosa así, también habla de esto. Entonces, este cuerpo solamente es prestado. Está compuesto por elementos materiales. Y la demostración más clara, rotunda, contundente y dolorosa es que cuando llega la muerte, el cuerpo se nos es arrebatado. Si nos perteneciera, entonces nunca lo perderíamos. Pero llega la muerte y la naturaleza material reclama sus diferentes elementos. Sankhya Yoga, agua, fuego, mira, puana, loba, yukan, mano, budire, bacha, ahankara, iteme, vigna, prakriti, la estada 7.4. Y el 7.5 habla de que hay algo más allá, ¿no? De eso. Entonces este cuerpo simplemente es materia, como dice también 1861, ¿no? El Bhagavad-Ishvara, Ishvara, Sarvabhutanam, Hrideshe, Arjunatistati, Brahmayan, Sarvabhutanam, Yantra Rudani, Mayaya. Este cuerpo es un yantra, una máquina. Y la máquina está hecha de diferentes materiales. Entonces este cuerpo simplemente es prestado y por lo tanto no me pertenece. Estas habilidades, estas capacidades que yo puedo tener, también el Gita Krishna me dice que todo lo está proporcionando Él. Por lo tanto nada me pertenece, ¿no? Y cualquier acción que yo ejecute dentro de este mundo, en vez de liberarme, si no es regulada, simplemente me va atando más. 3.9 del Bhagavad Gita. Karma Bandha, todas estas acciones me atan porque me conducen a un resultado y ese resultado, sea bueno o malo, me va a mantener esclavo en este mundo. Entonces nosotros necesitamos saber un poco todas esas verdades para poder entender por qué desapegarnos del fruto. Y Krishna está hablando aquí justamente, él dice que aquel que está apegado a los frutos, aquel que no está apegado a los frutos de su trabajo y que trabaja como un espíritu de deber, dice es el verdadero místico, es decir, es el verdadero yogi. Y todos estos místicos, el yogi, el sannyasi, el karma yogi, están relacionados. Porque Krishna lo dice en el texto número 2, adelantándonos un poquito, Krishna dice que no puedes ser un yogi si no has renunciado, sannyas, si no has renunciado al goce de los sentidos, si no has renunciado al deseo de los sentidos. Entonces, una persona que quiere practicar yoga, lo primero que tiene que hacer es tratar de tener un poquito de control de sus sentidos. O sea, no puedes ser un yogi si no tienes control de los sentidos. De hecho, hay un mantra, ¿no? Yoga Indriya Sanyama. Es decir, que yoga significa o implica control de los sentidos. Sea cualquier tipo de yogi que quiera ser, karma yogi, jnana yogi, dhyana yogi o bhakti yogi,
tiene que tener control de sus sentidos. Ahora, existen diferentes mecanismos para llegar a ese control de los sentidos. Esos sentidos que siempre están como serpientes, ¿no? Muy así, muy alocadas. Siempre están en busca de la gratificación, de los deseos, cumplir los deseos, lo que dice Buda. Buda dice justamente eso es lo que causa el sufrimiento. Entonces por allí debemos ir analizando, ir estudiando y darnos cuenta que en realidad todos estos deseos deben ser extirpados, deben ser eliminados si nosotros queremos convertirnos en yogis. De hecho, en realidad, estar lleno de deseos es otra forma de miseria, ¿no? Una persona que está lleno de deseos es una persona miserable. Entonces, si estamos llenos de deseos, debemos sentirnos miserables, porque es una tortura siempre tener deseos satisfechos o no satisfechos, siempre están molestando en nuestra mente, en nuestra conciencia. Recordemos que la acción o la acción de la mente justamente es pensar, sentir, desear, sentir y... ¿qué más es? Bueno, entonces pensar, sentir, desear, son las actividades de la mente. Entonces ella siempre está maquinando, deseando algo, quiero esto, quiero lo otro, y ese golpeteo de todos los días, de todos los momentos, es un fastidio en realidad. Para un trascendentalista, tener siempre ese, como el que golpea la puerta, ¿no? A cobrarnos, no siempre está ahí golpeando, pac, 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 pac. Entonces en nuestra mente siempre los deseos están golpeando nuestra puerta, tac, 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 tac. Mira, quiero esto, mira, quiero lo otro. Y en el día tenemos un montón de deseos, un montón de pensamientos que lo único que hacen es crear un caos en nuestra mente, en nuestra conciencia. Por eso también al principio, si no me equivoco, en los Yoga Sutras de Patanjali se habla de esto, ¿no? Que el yoga es como el cese de toda esa perturbación constante, de toda esa condición miserable de tener deseos todos los días. Entonces el yoga busca justamente eso, el cese de todos esos deseos que perturban en nuestra conciencia. Ahora, por supuesto, de acuerdo a los diferentes tipos de yoga, si cabe la expresión, porque ya habíamos dicho que en realidad el yoga es uno, yug, de diferentes niveles, pero hablando en forma didáctica, teórica, estos mecanismos para controlar los deseos van a ser diferentes de acuerdo al tipo de yoga. Por ejemplo, el Jnana Yogi controla sus sentidos a través del discernimiento, a través de la especulación, del razonamiento, del uso de la lógica, al ver, por ejemplo, lo fugaz del disfrute. ¿Por cuánto tiempo puedo disfrutar de esto? Un momento. ¿Y luego qué? Luego se va. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo en eso? El Jnana Yogi trata de controlar los sentidos a través de procesos mecánicos, ¿no? Como se explica, ¿no? A través de los aires que entran, que salen, a través de cerrar las puertas, es un proceso mecánico, ¿no? Prácticamente no veo, no escucho, y de esa manera me alejo del disfrute de los sentidos. Pero ¿cómo controla todo esto? Aunque aquí no se está hablando mucho en forma explícita de Bhakti Yoga, nosotros vamos viendo que Krishna va preparando a su discípulo, lo va llevando de la mano, como ya decíamos anteriormente, lo va elevando a otro peldaño más de la escalera del yoga. Y le está hablando de meditación, de este Smaranam. Vamos viendo que, como dije, en el capítulo 8 ya Krishna va mucho más de lleno. Dice, actúa y piensa en mí. No solamente le habla de un dhyana yoga, meditar en algo, por supuesto, tal vez en la trascendencia, pero de una manera un poco más abstracta, etcétera, sino que ya Krishna le dice, como mencionábamos, el verso, el 8.7, Tasmat sarveshu kaleshu mat anusmara yudhyacha. Pelea y piensa en mí, actúa y piensa en mí.
Vuélvete el mejor de todos los yogis. Y de hecho, este capítulo 6 termina justamente con eso. Termina con la sentencia, con la máxima de Krishna que le dice que el mejor de todos los yogis, miren cómo vamos ya ascendiendo, ¿no? Ya pasamos de karma yoga, jnana yoga, astanga yoga. Termina el capítulo 6 y Krishna le hace un gancho para introducir Bhakti Yoga. Recordemos que justamente el capítulo 7 abre la porción Bhakti Yoga, 7 a 12. Entonces Krishna lo enlaza con la siguiente sección de capítulos, con el siguiente capítulo 7, y le dice justamente eso, ¿no? Le dice, entre todos los yogis, ¿no? Yoginam api sarvesham, mat gatenantar atmanam, erradaman vayate yoman same yuktata momatan. Yoginam api sarvesham, entre todos los yogis, yoginam en plural, yoginam, entre todos los yogis, yoginam api sarvesham. Entonces, entre todos los yogis, aquel que siempre me adora, aquel que siempre está meditando en mí, que tiene una profunda fe en mí, es el yogi más elevado de todos. Entonces ya Krishna hace un salto, ¿no?, a la siguiente sección ya de Bhakti Yoga. Entonces, ahora, acá Krishna le está diciendo a Arjuna que en realidad no hay mucha diferencia, y como veníamos hablando, ¿no?, en realidad todos estos diferentes practicantes se complementan, o estos tipos de yoga se complementan, porque no puedes ser un buen karma yogi si no tienes conocimiento, jnana, si no has renunciado, como se dice acá, sannyas, si no has el renunciante, o vairagya, si no has renunciado al fruto del trabajo. Entonces, si tú haces todo eso, si renuncias al fruto del trabajo y tienes ese conocimiento, entonces eres el mejor de los místicos, el mejor de los yogis. Ahora, si quieres ya especializarte en el Astanga Yoga, entonces Krishna empieza a revelar los diferentes componentes de este Astanga Yoga. Primero habla de aquel que es neófito en esta senda, tiene que ocuparse en el trabajo, en la labor, en la acción. Lo mismo ocurre en el Bhakti Yoga. Primero la acción, primero uno tiene que ejecutar diferentes tipos de servicio. Luego al final ya viene ese recuerdo constante en el Supremo. Se está bajando la batería de mi teléfono. Bueno, esperemos poder completar la clase antes de que muera mi celular. Se me pasó, no tuve el cuidado de ponerlo a cargar previo a la clase. Bien, pero bueno, ya estamos avanzando, ya no falta mucho. Bien, entonces vemos que Krishna acá sintetiza todo, ¿no?, como hace una amalgama de todos ellos, y le dice muy claramente: aquel que no está apegado a los frutos del trabajo y que trabaja como si estuviera obligado a hacerlo, se encuentra en la orden de vida de renuncia. Es un sannyasi y es el verdadero místico, y no aquel que no enciende ningún fuego ni ejecuta ningún deber. Entonces, Krishna recalca aquí, como dije, que para empezar el yoga, uno tiene que ocuparse en el trabajo. Primero la acción. Seas un karma yogi, jnana yogi, astanga yogi, bhakti yogi, tienes que ocuparte en la acción. Pero esa acción es sin esperar. Lo que dice aquí en la primera línea del verso, dice: Anasrita karma palam, es decir, karma pala significa fruto, karma pala, el fruto del trabajo, karma pala. Entonces uno no tiene que anasrita, es decir, uno no tiene que refugiarse. Asrita significa refugio, anasrita significa que uno no tiene que refugiarse o depender o estar bajo la expectativa de cuánto voy a ganar de mi trabajo. Entonces yo debo empezar así mi
yoga, mi sistema de yoga, sea karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga. Yo debo de ejecutar mi acción sin esperar ningún tipo de recompensa. Entonces tenemos aquí el deber versus la recompensa, es decir, yo actúo como una cuestión de deber, porque me corresponde hacerlo, y este deber voy a hacerlo para la satisfacción del Supremo. Entonces, algo que me olvidé de mencionar es cómo controla sus sentidos, ¿no? Disculpen que me olvidé. Estamos mencionando cómo controla sus sentidos el Jnana Yogi, el Astanga Yogi, y el Bhakti Yogi controla sus sentidos de una manera muy dulce, muy práctica, y muy eficaz y eficiente. Es que el Bhakti Yogi los controla por ocupar sus sentidos al servicio del Señor Supremo, ¿no? Como dice el verso, Hrishikena Hrishikesha Sevanak Bhakti Ruchate. Y estos sentidos uno los pone al servicio del Supremo, y de esa manera uno controla sus sentidos, uno actúa para la satisfacción del Supremo, ¿no? Y de esa manera automáticamente quedan bajo el control. Y eso va a ser mucho más fácil cuando uno experimenta lo dulce de la conciencia de Krishna, ¿no? Srila Prabhupada muchas veces ha puesto ejemplos, ¿no?, de cómo a veces otros tipos de aspirantes en la senda trascendental fracasan en esto del control de los sentidos, y generalmente Srila Prabhupada siempre cita el ejemplo de Vishwamitra Muni, ¿no? Es un ejemplo muy ilustrativo que nos demuestra cómo, por muy gran yogi que era Vishwamitra Muni, aún así fracasó en controlar los sentidos. Cuando apareció en la escena Menaka sonando sus tobilleras, él se perturbó y bueno, terminó casándose con Menaka y tuvo a Sakuntala, y hay mucha historia, ¿no?, muy bonito sobre todo eso. Y hay otras historias más, como Saubhari Muni, ¿no?, un gran yogi místico que tenía el poder de pasó 10.000 años meditando debajo del agua, pero resulta ser que en un descuido por contemplar a dos pececillos copulando, se perturbó y perdió toda su concentración. Y tantos ejemplos más. Algo que no ocurre o no debería ocurrir, o no ocurre, mejor dicho, ¿no?, aquellos que son bhakti yogis ya elevados. Tenemos el caso, por ejemplo, de Haridas Thakur, y tenemos otros muchos ejemplos, también Narayan, y tenemos otros más, como por ejemplo también Markandeya Rishi y tantos más que nunca fueron derrotados por la gratificación de los sentidos, porque su conciencia estaba fija en Krishna, fija en la suprema personalidad de Dios. Entonces esa es la mejor técnica, la mejor manera. Bien, entonces luego de esto, pues Krishna va de este verso, como mencionábamos, Krishna le va a reiterar, como decíamos en el texto 2, Krishna le dice, ¿no?, lo que se denomina renunciación debe saber que es lo mismo que el yoga o el vincularse con el Supremo, porque jamás se puede ser un yogi si no has renunciado al deseo de gratificarte los sentidos. Y luego Krishna va hablándole, ¿no?, de los diferentes características, diferentes procesos, cómo se debe practicar el Astanga Yoga. Pero hay algo interesante también, y con eso más o menos voy terminando, para tampoco no adelantarme y dar mayor detalle, porque estamos recién empezando y van a venir muchos oradores expertos, mucho más expertos, y van a hacer muy buenas disertaciones de lo que viene. Pero algo interesante de este capítulo que sí me gustaría remarcar es que hay dos cosas muy importantes que Arjuna presenta en este capítulo. La primera de ellas es una objeción que le hace Arjuna a Krishna, y lo otro es una pregunta. Porque Krishna le está hablando las bondades del Astanga Yoga. Aquí, como dije al principio, ¿no?, hace un momento, ¿no?, Krishna es como un vendedor y presenta muy bien su producto, lo está vendiendo, pero Arjuna protesta, objeta lo que le dice, porque Krishna le está presentando un sistema de yoga
de irse a un lugar solitario y sentarse y medio cerrar los ojos y concentrarse en la punta de la nariz y bueno, y muchos detalles que Krishna nos presenta, porque Krishna está haciendo apenas un resumen. El aire que entra, el aire que sale, se neutralizan. Bueno, tantas técnicas, para eso está el Yoga Sutra de Patanjali, si queremos conocer ya en detalle todo esto. Entonces, Arjuna no se convence. De hecho, Arjuna en cierto sentido es como que está refutando la analogía que Krishna le presentó, un poco relacionada con el viento. Porque en el texto 19 del capítulo 19, si no me equivoco, este capítulo 6, Krishna le dice que así como una vela no se perturba, ¿no?, en un lugar donde no hay aire, asimismo el trascendentalista que está fijo, nunca se perturba. Entonces, claro, donde no hay aire, donde no hay viento, obviamente esa flama va a estar imperturbable, no va a moverse, a tambalear. Entonces Arjuna objeta y le pone el ejemplo del viento, ¿no? Le dice: tú me estás recomendando un proceso de control de la mente, pero debes saber, Chanchalan Himana Krishna, Pramati Balabhadridam, Tasyaham Nigrahan Manye Vajur Iva Suduskaram. Dice, es muy difícil, la mente es muy inestable, es muy obstinada, y controlarla, le dice Arjuna, pienso yo que es más difícil que controlar el viento. Obviamente, ¿no? Arjuna tiene toda la razón. Una vela puede estar imperturbable donde no hay viento, donde no sopla el aire. Pero ¿en dónde podemos estar? Salimos a la calle, siempre hay aire, siempre hay viento. Entonces esto es lo que está refutando Arjuna, lo que está objetando. Arjuna le dice, la mente es tan incontrolable, es tan fuerte, Chanchalan, es tan inestable. Pienso yo que controlarla es más difícil que controlar el viento. Entonces eso está objetando. Esto también tiene que ver con una cuestión de practicidad. O sea, estamos, como si la Prabhupada lo menciona en su significado, estamos en Kali Yuga. Estamos en la era en donde el proceso de meditación no es que pasó en la era anterior, ni en la tras anterior. El proceso de la meditación era recomendado para la primera era, para Satya Yuga. El 11º canto del Bhagavatam ahí cuenta, ¿no?, cómo cada era tenía sus diferentes características, y uno de esos es que el proceso de autorrealización de la era de Satya Yuga era la meditación. Krishna enseñaba en la forma de Hamsa, enseñaba el proceso de la meditación. Pero en esta era es muy difícil. Y no es práctico. Tal vez si quisiéramos realmente ejecutar Ashtanga Yoga deberíamos irnos a un lugar solitario, a las montañas, a una cueva, y ni aún así, porque aunque estemos en una cueva vamos a ver que por encima pasa un avión y entonces va a ser muy difícil, ¿no? O nos suena el celular, ¿no? Como la foto un poco hilarante, ¿no?, del famoso, no sé si ustedes han visto, está en internet, ¿no?, famoso sadhu de azafrán, lleno de cenizas, con su cabello enroscado, pero que está con su celular, ¿no? Entonces, de repente estamos en la cueva y nos suena el celular y, ¿no?, se acabó el crédito y hay que recargar, y el yogi tiene que bajar de la cueva, ir al pueblo a poner su recarga de saldo en el teléfono. Entonces, es una cuestión de practicidad. En Kali Yuga no es práctico. Entonces, ¿qué es lo recomendado para esta era? Sí, sigue siendo la meditación. No es que no vamos a meditar, porque es parte, como dije hace un momento, es Ravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. El proceso de la meditación es ese recuerdo constante, es la meta del trascendentalista. Ese recuerdo constante es Krishna, ese Smaranam es la meta. Llegar a ese punto es a donde todos estamos deseando de constantemente, ¿no? Anusmara. La palabra anusmara significa recuerdo constante en Krishna. Pero no es necesario
internarnos en el bosque, en una cueva, en una montaña, para que ese anusmara sea constante. Eso puede llegar, como le dice Krishna a Arjuna, actuando, ¿no? Tasmat sarveshu kaleshu, en todo momento piensa en mí y actúa para mí. Se da el ejemplo, ¿no? De que es como la chica que está enamorada del chico y todo el día pasa pensando en él, pero no deja sus actividades. Está cocinando, está lavando, está planchando, o está haciendo compras, o está caminando, pero está con ese recuerdo constante. Entonces, ese Smaranam no involucra necesariamente un cese de actividad, sino una actividad dirigida y pensada, Smaranam, pensada, meditada, para satisfacer al Supremo, a la suprema personalidad de Dios. Entonces Arjuna está objetando, una objeción de Arjuna a este proceso de yoga recomendado. Aunque Krishna le dice luego, ¿no? Le dice que es posible controlar la mente mediante el desapego y las acciones adecuadas, ¿no? Le recomienda, si no me equivoco, es en el texto 34. Con esto terminamos para no hacerlo más largo. Texto 34, sí, dice, le dice Krishna, contenerla inquietamente es sin duda algo muy difícil de hacer, pero ello es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. Y luego viene la interesantísima pregunta de Arjuna también de cuál es el destino de aquel que empieza esta vía, ¿no? de la meditación, pero no alcanza, muere, por así decirlo, y no ha alcanzado la perfección. Entonces Krishna le dice que aquel que empieza esta senda de la meditación, del yoga, o en general un trascendentalista que no es muy maduro y le llega la hora de la muerte, entonces tiene la oportunidad de nacer en una familia aristocrática, con dinero. Y si es más avanzado, por ejemplo, si es simplemente un yogarurukshu, un yogi en la etapa de yogarurukshu, entonces él puede nacer como en una familia aristocrática de dinero, etc. Pero si él está avanzado, él es un yogaruda, entonces él tiene la oportunidad de nacer entre sabios, entre trascendentalistas, entre devotos. Entonces de esa manera a veces surge esta pregunta también en clase. A veces la gente pregunta, oiga, pero ¿qué pasa si no? Bueno, y también Krishna dice en el Gita, lo dijo, capítulo 2, Nehabhikramana swasti pratyabhayuna vidyate. En este esfuerzo no hay pérdida ni disminución, y un pequeño avance por lo menos puede garantizarnos un mejor destino en una siguiente vida. Entonces no hay manera de perder, ¿no? Incluso a nivel burdo, siempre vamos a ganar, porque como dijimos hace un momento y lo hemos venido recalcando, y eso es una de las cosas que nos llevamos bajo el brazo, ¿no? Para luego reflexionarlo, es que siempre debemos actuar, pero que ese actuar sea regulado, sea con conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, este proceso de yoga nos trae beneficios incluso a nivel burdo, a nivel físico, ¿no? Cuánto bien nos hace, por ejemplo, no intoxicar nuestro cuerpo, cuánto bien nos hace no envenenar nuestro cuerpo con toxinas de violencia, de carne, cuánto bien nos hace ser, como si la Prabhupada quería, ser caballeros, ser damas, cuánto bien nos hace no solamente a nosotros como personas, también a nuestra familia, cuánto bien les hace a la sociedad, principalmente en estos días tan terribles que estamos viviendo. Por ejemplo, acá en Ecuador, en estos días ha habido una situación realmente infernal, porque en las tres cárceles del país, ha habido matanzas, ha habido descuartizamientos, desmembramientos, decapitaciones. Los reos se han matado, se han vuelto locos, incluso circulan videos de todas estas cosas tan atroces. Entonces, ¿cuánto bien nos hace tener un poco de sentido común? La vida espiritual no empieza en las nubes,
La vida espiritual no empieza en la estratosfera, ¿no? La vida espiritual no empieza con fingir o pretender que yo soy un ser elevado que camino en las nubes. La vida espiritual empieza con cordura, la vida espiritual comienza con sensatez, la vida espiritual comienza con reflexión, con depuración de mi existencia. Entonces, todo esto es parte de esta senda del yoga. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver si hay también alguna pregunta para proceder a contestarla, y si no, pues ya dejamos hasta allí nomás. Bien, entonces tenemos, dice Sangidevidasi, dice Hare Krishna, Argentina, Buenos Aires, reverencia. Hare Krishna, Carlos Gutiérrez, Hare Krishna, reverencias, reverencias Prabhu, Damián, reverencias, Hare Krishna, reverencias, Carolina Fran, Hare Krishna Prabhu, reverencias a todos los devotos ya, y madre, reverencias, gracias por la clase, gracias a usted, madre. Bien, también tenemos acá Chitra Prabhu, reverencias, ay Prabhu, reverencias, millones y millones de reverencias, gracias siempre por la cordial invitación. Bien, entonces, no tenemos preguntas, creo que ha estado todo claro. Vamos a solamente a leerlo, el texto original nada más, y con eso damos cierre definitivo. Entonces el texto 1 del capítulo 6 dice lo siguiente. La Suprema Personalidad de Dios dijo: aquel que no está apegado a los frutos de su trabajo y que trabaja tal como está obligado a hacerlo, se encuentra en la orden de vida de renuncia y es el verdadero místico, y no aquel que no enciende ningún fuego ni ejecuta ningún deber. Bien, entonces de esa manera Krishna está garantizándole a Arjuna que no es que tiene que volverse exactamente o formalmente un sannyasi para convertirse en un realmente místico, un yogi, sino que tiene que ocuparse en sus actividades como un acto de deber, y como ya lo ha recalcado y lo va a seguir recalcando, actuar o ejecutar esas acciones para complacerlo a él. Bien, dice también Muktinath, Hare Krishna Prabhu, reverencias. Bien, entonces muchas gracias, nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Gracias a todos, a ustedes, y gracias también a Chitra y a ISKCON Buenos Aires. Ya, Srila Prabhupada aquí, ya.